Hola, mi nombre es Claudio Gómez. Bueno, hoy vamos a hablar de la crónica periodística. Hablar hoy en periodismo gráfico de los géneros o estilos de redacción es bastante difícil porque con el tiempo los usos y costumbres de los géneros y los estilos van cambiando. Sin embargo, tienen un nombre original que nos puede orientar para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando nos piden determinado género o estilo periodístico. Uno de esos es la crónica. Es interesante recordar la etimología de la palabra. La palabra crónica viene de Cronos, el dios griego del tiempo, y por eso se habla, digamos, de una crónica que justamente se redacta en orden temporal. Uno de los antecedentes de la crónica más conocido es la crónica de viaje, precisamente la que encarnaban aquellos viajeros del siglo XV, cuando partían de España hacia otros lugares y dejaban testimonio de todo lo que iban recorriendo. Es decir, la crónica de viaje empezaba, ni bien empezaba el viaje, y terminaba justamente cuando el viaje acababa, y esto dejaba para las generaciones venideras e inclusive para los próximos viajeros un testimonio que les servía de ejemplo y contaba también las cosas que podían encontrar. De manera que siempre es temporal, digamos, se va contando a través del tiempo. Y lo importante de esto es que es una forma también de historiar, es decir, la crónica no se refiere exclusivamente a hechos que tienen que ver con lo objetivo, si bien eso es el esqueleto de la narrativa, es decir, vamos contando algo que está sucediendo. Para entenderlo y para que otros lo entiendan, es importante colocarle algunos anexos que son complementos o entornos de lo que va ocurriendo. Por ejemplo, si nosotros vamos a cubrir, vamos a hacer una crónica de una boda real, por decirlo ahora, algo que ha ocurrido en estos días, bueno, además de contar episódicamente cómo ha transcurrido la boda, podemos agregar algunas cuestiones de contexto que le den a cada cosa de las que contamos otro valor. Por ejemplo, cómo estaba vestida la reina, o cuál era la relación de la reina y las esposas de los príncipes, o cosas así, digamos, que le dan un color y nos permiten entender el valor de la crónica. Eso podría ser una crónica probablemente de moda o de entretenimiento, pero hay crónicas que son lo suficientemente importantes como para instalarse en términos de la primera versión de una historia. La crónica, es cierto, no llega a ser una historia porque es algo que está contando, pero que todavía no ha sido analizado. La historia se realiza cuando la crónica ya ha sido analizada y podemos ver cuáles son las verdades y las mentiras que tiene, es decir, sus fortalezas y sus debilidades, pero con el paso del tiempo la crónica se ha convertido, por ejemplo en Estados Unidos, en un género periodístico de investigación, es decir, donde se investigan determinados acontecimientos y se cuentan justamente a partir del tiempo, pero agregándole muchos datos de color, mucho contexto y algunos adjetivos también. Pero es importante reconocer que la crónica es siempre un relato temporal y tiene además otra función que yo diría se parece más a lo lingüístico que a lo periodístico, pero es su doble historia, ¿no? Cuando nosotros escribimos una historia, estamos contando algo, pero el lector tiene que atrapar la historia que está por debajo de esa historia evidente. Es decir, cuando nosotros hablamos de una crónica, por ejemplo, respecto a un partido de fútbol, por citar algún ejemplo, el lector no solamente tiene que entender cómo transcurrió ese partido de fútbol, sino qué hay detrás. Es decir, el equipo jugó bien, jugó mal, por qué lo hizo de esa manera, por qué no lo hizo de otra. Es decir, a lo mejor no hay que contarlo directamente, sino a través de los elementos que nosotros utilizamos para contar una crónica, queda plasmada esa segunda historia, esa historia que está por detrás de la historia. Esto es a grandes rasgos la crónica. Probablemente en estos tiempos del siglo XXI la crónica sea uno de los géneros menos utilizados en informática, en términos de la colocación de materiales en la web, porque en general es muy extensa, va de los 5.000 a los 30.000 caracteres y es difícil que alguien ingrese a leer semejante parrafada de texto. Pero no obstante, todavía es una materia importante en las revistas y en algunos diarios, sobre todo los domingos,
cuando la gente tiene más tiempo para leer, y una buena crónica es sin duda un texto literario, de manera que nos exige tener mucho rigor a la hora de escribirla, no solamente en el respeto por la verdad de los acontecimientos, sino también en el uso de un vocabulario que esté por encima, digamos, del vocabulario periodístico común. Bueno, muchas gracias.